que todo agradecer su presencia. En segundo lugar he preparado para ustedes unas palabras pequeñitas, una cosa muy sencilla, saludándolos y agradeciéndoles aquí su visita con nosotros. Buenas tardes para todos y todas. Presentar un libro es siempre un acontecimiento mágico, lleno de expectativas y de búsqueda de diálogos. Para los autores representa, por una parte, sentirse partícipes de un proceso. Por otra, abrir un momento infinito de interacciones que implican celebrar y compartir lo que hasta ese momento era potencialmente una ruta de crecimiento de saberes que se enriquecen y nutren de nuevas ideas para abrir nuevas rutas. A partir de la presentación, el libro comienza a pertenecer a todo aquel que lo lea, para disfrutarlo, para aprender, para iniciar nuevas conversaciones, reconocer intereses en todas las áreas del saber. En el libro que hoy presentamos se actualizan todos los elementos que se conjugan cuando se abre una flor. Es un libro que nos permite aprender mucho de un tema complejo, que da paso a la humanización, y en ese delicado sendero está presente nuestra sociedad, nuestra identidad, nuestra historia. Todo esto entretejido de manera sencilla y profunda. Esta publicación se une al concierto de voces que convoca a los colombianos y a los latinoamericanos a repensarnos desde el saber científico que produce nuestra alma mater. Desde la Facultad de Ciencias Humanas, el Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura IECO y el proyecto SPEME, Espacios de Memoria en América Latina y el Caribe, centrado siempre en la investigación sobre memorias en distintos lugares del mundo, en este caso para el proyecto Argentina, Colombia, Países Bajos e Italia, que tuvo como principio nuclear una propuesta por buscar en la sociedad transformaciones articuladas a las memorias que no se limitan a transmitir el pasado, sino a proyectar un futuro renovado. Expresamos al decano de la Facultad de Ciencias Humanas, profesor Carlos Páramo, al centro editorial y a su directora, la profesora Ginette Ariza, y a todo el equipo de la editorial, en particular a Francisco Díaz Granados y a Catalina Arias, al Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura, a su director, a mis colegas y compañeros aquí presentes, que alcancé a ver al profesor Danilo Moreno. Muchas gracias. Nuestra gratitud por su presencia, por su valiosa y comprometida labor gestionando con gran delicadeza y empeño este libro que se entrega hoy a la sociedad. Nos mueve la convicción de haber logrado la fusión de saberes y culturas latinoamericanas que permiten reconocer la existencia de quienes sufren y están hombro a hombro, creando sinergias para aprender y apropiarnos de principios y axiologías que nos humanizan, nos alejan críticamente de los dictados políticos y nos animan a denunciar nacionalismos y guerras. Finalmente, este libro nos conecta con la ciudadanía y de esta manera cumplimos nuestro compromiso de divulgar, acercar el conocimiento científico y seguir trabajando todos juntos. Damos ahora la palabra a quienes nutren esta reflexión y engalanan con su labor nuestra acción académica. Gracias por su presencia e iniciamos con las palabras del profesor Luis Alfonso Ramírez Peña. Gracias, apreciada y admirada Neila, por haberme invitado a participar en esta muy interesante publicación, después de haber participado también en el evento que ella realizó, que se llamó Memoria y Verdad. Y bueno, y a todos los organizadores que estuvieron en eso. Mire, el tema que yo abordé es bastante complejo, porque yo tuve el sueño inicialmente de que podía dedicarme a presentar desde la perspectiva
teórica del discurso como narrativa, como narrativas de la memoria, este informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Creí que lo podía hacer, pero cuando me enfrenté, creí yo que primero tenía que aclarar el concepto de verdad, la verdad. Y entonces pensé que la verdad no podía explicarse solamente desde una perspectiva, solamente desde un determinado texto, porque la pregunta es, o de antemano muchos de los lectores o que ya conocían el informe de la Comisión de la Verdad, pues hay detractores, algunos dicen que, Gaitán dice por ejemplo que hubo un memoricidio, se desconoció una parte de la historia de la violencia en Colombia, en fin. Entonces yo tomé la opción más bien de explicar teóricamente cómo se construye la verdad en el discurso, dando como ejemplos cuatro textos, dos de literatura, uno de testimonio, y el caso de la Comisión de la Verdad. Pero para comenzar, yo pensé que había que vivir la condición de testimoniador de la verdad, y entonces tomé uno de los cuentos y encontré que en uno de los cuentos hay reflejada la historia mía, también como desplazado. Entonces eso me sirvió para pensar que no podemos esperar. Y claro, en parte yo puedo decir que lo que está en los testimonios que aparecen en la Comisión de la Verdad son verdaderos, porque uno de los testimonios que están allí está reflejando la situación que yo viví. Pero bueno, para sintetizar, entonces lo que hice fue hacer la reflexión de cómo se puede construir la memoria en el discurso de un determinado grupo o de una determinada persona, autor, y lo que se hace es retraer una cantidad de otras memorias e insertarla en una nueva memoria que se construye en el autor de esa memoria. Y eso entonces implica una cantidad de mediaciones que nos lleva a tener muchas dudas acerca de qué tan verdadero es. Y en el caso de la Comisión de la Verdad, pues claro, efectivamente fue una comisión organizada por el gobierno, y ahí uno podría decir, eso ya tiene un tinte, porque es organizada por el gobierno, tiene una misión determinada. Por otra parte, lo realizaron unas personas determinadas con una formación, y se hizo un gran esfuerzo porque no tuviera ningún compromiso político, que fueran totalmente neutrales, muy difícil, de todas maneras lo pueden plasmar en su construcción. Y en la otra parte es que la verdad también dependía de la lectura que se pudiera hacer o que pudieran hacer sus lectores. El resultado es que muchas de las lecturas que se hicieron después de la comisión y ahora todavía pues son muy contradictorias. Algunas pues afirman que les faltó mucho, que fueron bastante parcializados, que no dijeron la verdad, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero dejar planteado ahí es que ese cuento de la verdad no es tan verdad. Muchas gracias, profesor Luis Alfonso. Muchísimas gracias. Me parece que esa idea de que podemos reflexionar sobre lo que hacemos y la manera como construimos un diálogo como este se vuelve muy importante como experiencia, sobre todo para la gente, para aprender a hacer cosas que contribuyan a comprender nuestra propia realidad. Muchas gracias, profesor Luis Alfonso Ramírez. Ahora le doy la palabra al profesor Carlos Miguel Ortiz. Como todos ustedes saben, es un destacado historiador y sociólogo, quien se ha dedicado a la labor de la investigación y sus reflexiones a comprender las violencias y el conflicto interno con sus expresiones muy diversas. Lo que
ha hecho posible que este libro pueda conectar con su apoyo y su presencia las memorias, la verdad y el conflicto con los significados que se alcanzan desde la Comisión de la Verdad. Le damos entonces la palabra a nuestro muy querido Carlos Miguel Ortiz para que tome su turno. Gracias. Buenas tardes a todas y todos los asistentes. Muchas gracias, querida profesora Neila, por invitarme a compartir con ustedes 10 minuticos. Mi exposición allí en el libro se introduce con una cita de Henri Rousseau que dice: nuestra tarea debe ser que la justa memoria sea tanto un factor de justicia como un factor que nos libera para que no quedemos presos del pasado. Sobre eso, entonces, yo propongo dos partes en el artículo del libro que se está lanzando. Una se refiere a la Comisión de la Verdad, ciertamente, que en el momento en que hicimos el encuentro y hicimos el panel, tenía apenas 3 meses de haber presentado el informe. Y la segunda me lleva a la reflexión en voz alta sobre eso que ya quien me antecedió tocó, ese tema entre memoria y verdad. Todo esto es en clave de víctimas, como yo digo. Es en clave de víctimas. Lo que da sentido a la Comisión de la Verdad y a todo el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, del cual la Comisión de la Verdad fue apenas un componente, es la reivindicación de los derechos vulnerados de las víctimas. Difícil de lograr en ese acuerdo de La Habana. Fue el punto más crítico, donde casi se levanta la mesa. El punto 5 del acuerdo, donde hubo que nombrar una comisión diferente a la de la mesa de negociación a ver si se salvaba el acuerdo. Difícil punto, porque los responsables al principio no estaban en ninguna tónica de encontrar un camino de reconciliación y reconocer responsabilidades. Las FARC empezaban a justificar lo que habían hecho por supuestos ideales políticos, etc. Mitos fundacionales, cómo se habían originado, pero cómo se habían transformado en criminales de guerra y en criminales que vulneraban los derechos de la gente inocente. Igual era la posición de los militares que eran responsables de falsos positivos. Hoy día la comisión entregó su informe y tenemos otro componente muy importante que está en el foco del debate: la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, muy atacada desde los que quieren negar el conflicto, desde la derecha, pero extrañamente en estos últimos días también atacada, quizá con menos fuerza e intensidad, por los propios firmantes del acuerdo, que se sienten incómodos y no quieren aceptar las sentencias que van en camino ya de la JEP. Y curiosa, extrañamente, hasta por el propio gobierno actual, que recibió con beneplácito el informe de la Comisión de la Verdad, pero que hoy cuestiona la JEP hasta el punto de inclusive insinuar una ley de punto final, que es lo contrario de lo que se pactó en la JEP. Entonces,
Y mientras tanto, la comunidad internacional, Naciones Unidas y el fiscal actual de la Corte Penal Internacional, el británico Karim Khan, exalta la JEP como realmente modelo, paradigma de justicia transicional a nivel mundial. Es cierto que la JEP tiene fallas, pero son fallas corregibles y que está quedan 5 minutos, ¿no? Y que está en manos de ella misma corregir, como por ejemplo la lentitud de las sentencias, ¿sí? Ya van las primeras conclusiones para llevar a sentencia sobre el macrocaso 1 de los 7 macrocasos iniciales, actualmente son 10, que es el de secuestros. Y ahí ya van a apelar los responsables porque no aceptan algunos de los crímenes de guerra que la JEP está concluyendo y va a sentenciar en su sección del tribunal. Entonces, ¿a quién le corresponde corregir esas deficiencias? A la propia JEP. Empantanamiento también en la sala de reconocimiento de verdad y de apelaciones, porque en la sala de amnistía sobre todo, porque a las amnistías han querido colarse cantidad de delincuentes comunes, entonces aumentan el trabajo terrible y ella está resolviendo todo eso y claro, está atrasada, porque ella tiene que resolver los excombatientes que no tuvieron mando y responsabilidad máxima y está atafagada con una cantidad de recursos de tramposos, de delincuentes comunes que quieran ser amnistiados. Era para contextualizar un poquito, pero lo que yo escribo ahí no se refiere a esto, que es la JEP, sino se refiere a la Comisión de la Verdad. La tarea del esclarecimiento de verdad. Es un proceso que se construye, la construcción de un relato. Es un relato de lo que pasó, de lo que nos afectó. Ese relato es construido socialmente. El relato no es solo lo que produjo la comisión. La comisión es una guía para que haya un relato compartido, que es la única manera como podemos salvar la situación para no volver a repetir y reconciliarnos. Pero ese relato solo puede ser compartido si se superan dos puntos de vista extremos. Desde el punto de vista de un ideal de sociedad de izquierda que pretenda partir de la lucha de clases para entender todo, no se puede llegar a tener un relato compartido de unos crímenes de guerra que bajo esa justificación fueron cometidos y que no se pueden justificar por ese ideal. Tampoco del otro lado, del lado de la derecha, de luchar contra el comunismo y salvar la democracia, no se puede llegar a un relato compartido, porque obviamente la mitad no puede aceptar eso. La única manera para llegar a un relato compartido, pienso yo, es situarse en otro paradigma, que no es ni el ideal de izquierda ni el ideal de derecha. Es el paradigma de los derechos humanos. Es el paradigma que está validado por la Organización de Naciones Unidas. ¿Como fruto de qué? Como fruto de muchas cosas cruentas que atravesó la humanidad, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, del nazismo y después del estalinismo. Uno y otro produjeron millones de víctimas. Y eso hizo que organizaciones primero civiles y después inclusive superestatales, finalmente estatales y finalmente la Corte Penal Internacional pudiera señalar responsables y pedir cuentas. Solo desde ahí, solo desde el paradigma de los derechos humanos, podríamos llegar a un relato compartido, que no es la suma de verdades, que no es la suma de memorias individuales, sino es poner en juego los distintos testimonios, las distintas memorias, inclusive las víctimas, oír a los victimarios, a sus lógicas,
Y claro, primero los victimarios oír a las víctimas para medio entender lo que las víctimas necesitan saber, por qué se hizo, por qué fueron víctimas, no simplemente registrar que fueron víctimas. Y de esa forma saldríamos del concepto de víctima puramente pasiva, a la cual habría que compadecer, a un concepto de víctima activa y dignificante, que es la víctima como sujeto de derecho, el que es vulnerado y que tiene que ser reparado, que tiene que ser restituido, no como objeto de conmiseración. Eso solamente se puede en un relato compartido desde el paradigma de los derechos humanos. Se me acabaron los 10 minutos. Muchas gracias. Mil gracias, profesor Carlos Miguel. Ahora le vamos a dar la palabra a un destacadísimo sociólogo que todos conocemos, el profesor Eduardo Pizarro León Gómez, cuya reflexión investigativa y crítica ha tenido en el horizonte el análisis de la violencia colombiana y las formas de construir memorias articuladas a la verdad. Esta vez desde la incidencia social del informe final para la Comisión de la Comisión de la Verdad. Muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, profesora. Yo me voy a referir al tema que me pidieron, que era la Comisión de la Verdad y las Fuerzas Militares. Y esta reflexión sobre Comisión de la Verdad y Fuerzas Militares nació por mi experiencia personal como presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación durante 5 años. Luego estuve como relator de la Comisión de Historia del Conflicto y sus Víctimas, que se creó en La Habana. Y estando en la comisión creamos el Centro Nacional de Memoria Histórica, que inicialmente dirigió Gonzalo Sánchez, profesor de la Nacional. Y mi experiencia personal no es fácil, las relaciones entre la verdad y las fuerzas militares, y en América Latina las relaciones han sido desastrosas. Ha habido una ruptura total entre las fuerzas militares y las distintas comisiones de la verdad. Ha habido 10 en América Latina. Y la pregunta que yo me hacía en el documento es si la Comisión de la Verdad, que acaba de terminar sus labores, iba a ser un campo de batalla o iba a ser un espacio de reconciliación. Es decir, campo de batalla, el intento de los distintos actores que participaron en el conflicto para utilizar los relatos históricos en beneficio de su propia experiencia histórica y en detrimento de sus adversarios. Campo de batalla de la guerrilla versus el ejército o viceversa. Esa era la pregunta central, y en América Latina todas las comisiones de la verdad, sin excepción, han sido campos de batalla. En el caso de Argentina, por ejemplo, cuando se creó la comisión, nunca más, que creó el presidente Raúl Alfonsín en 1983, después del fin de los gobiernos militares, el prólogo comienza con estas palabras, el prólogo de Ernesto Sábato. Durante la década del 70, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ocurrió en otros países. Es decir, el prólogo de Ernesto Sábato responsabilizaba a las guerrillas argentinas, los montoneros, el PRT, que habían desatado el monstruo, decía él, del terrorismo de Estado. Y este prólogo de Ernesto Sábato, que es muy impresionante, denuncia 300 centros de detención clandestina, miles de desaparecidos, 14 formas distintas de tortura, fue puesto en cuestión por Néstor Kirchner. 22 años después, en el 2006, Kirchner planteó que ese prólogo de Ernesto Sábato era inaceptable porque el demonio guerrillero ya estaba derrotado, decía él, Kirchner, en el año 1976, cuando se inauguró la dictadura militar, y por consiguiente solo había un demonio, el demonio militar y el terrorismo de Estado. Y entonces tomaron la decisión de escribir un nuevo prólogo,
que lo realizó Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación Argentina. Es decir, reescribió la historia. Con el cambio de gobierno, un intento de reescribir la historia, y esto demuestra la dificultad de construir memoria en cualquier país y los riesgos, insisto, de que sea un campo de batalla. La verdad es que en Argentina, la Comisión de la Verdad, la primera que hubo en el mundo después de la fracasada Comisión de Uganda, no tuvo resultados favorables a la reconciliación de la nación del Cono Sur. Después vino, como todos sabemos, los carapintadas, los levantamientos armados que obligaron al propio Raúl Alfonsín a dictar los decretos de punto final y obediencia debida, y luego Raúl Menem, pocos años después, leyes de amnistía. Es decir, el informe de la Comisión de la Verdad terminó con un enfrentamiento y con leyes de amnistía a favor de los militares. Pero lo mismo ocurrió en El Salvador con el informe final de La locura, la esperanza, la guerra de 12 años en El Salvador, que fue duramente cuestionado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y duramente cuestionado por los militares. Ni unos ni otros aceptaron los resultados de esta Comisión de la Verdad. E igualmente pasó con el informe de Guatemala, Memoria del Silencio, que fue cuestionado por los principales actores del conflicto armado. En el caso de El Salvador, el general René Emilio Ponce, ministro de Defensa, calificó el informe final como injusto, incompleto, ilegal, antiético, atrevido, parcializado. En el caso de Chile, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la famosa Comisión Rettig de 1990, que creó el presidente Patricio Aylwin, fue desconocida por las fuerzas militares. Como todos sabemos, en el caso de Chile fue una transición pactada. Augusto Pinochet se conservó como comandante del ejército durante 7 años y luego pasó al Senado de la República, es decir, fue una negociación transada que hizo que el impacto inicial de la Comisión de la Verdad fuera muy reducido. Y lo mismo pasó con la Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú, que creó el presidente Valentín Paniagua y que fue dirigida por el rector de la Pontificia Universidad Católica de Lima, Salomón Lerner. Los militares no aceptaron los resultados. Entonces, la pregunta que yo me hacía era, ¿Colombia será la excepción? ¿En Colombia será posible un diálogo entre las fuerzas militares y la Comisión de la Verdad? ¿Y podemos ser pioneros en esta posibilidad? La verdad es que sorprendentemente, a pesar del retiro del mayor de la policía, Ospina, golpeando las puertas con mucho escándalo, retirándose como comisionado de la Comisión de la Verdad, las relaciones fueron sorprendentemente constructivas. Colombia ha sido el único caso en América Latina de las relaciones entre la Comisión de la Verdad y las fuerzas militares fueron constructivas. Les pongo varios ejemplos. El entonces comandante de las fuerzas militares, el general Mejía, entregó un informe muy extenso al padre Francisco de Rum, el informe Génesis, 50 tomos, sobre la lucha guerrillera en Colombia, todos sus documentos, etc. Algo inédito en América Latina, se creó el Centro de Memoria Histórica de las Fuerzas Armadas para construir a partir de las Fuerzas Armadas su propia reflexión. Algo que fue también inédito, le entregaron a la Comisión de la Verdad el informe sobre las víctimas de las Fuerzas Armadas de crímenes atroces. Cuando yo fui presidente de la Comisión de Reparación de Víctimas fue imposible tener esta relación con las fuerzas militares y el tema de sus víctimas, pero aquí fue posible. Luego se editó la doctrina de Damasco, que fue aprobada con el respaldo de la Cruz Roja Internacional y con respaldo de otros organismos internacionales para un comportamiento más ético de las fuerzas militares. Y finalmente se retiró el mayor Ospina, el que había sido nombrado un mayor del ejército, que no tenía mucho reconocimiento por parte de las fuerzas militares. Pero lo sorprendente de la experiencia colombiana es que la Comisión de la Verdad reconoce que fue importante, en el caso colombiano, para la construcción de la verdad,
las relaciones entre el padre Pacho de Rú, el general Mejía y los altos mandos militares. Termino leyendo brevemente un párrafo del informe final que dice: a pesar de los obstáculos y desafíos, los diferentes hitos que definieron este relacionamiento permiten hoy hablar también de lecciones aprendidas, pero sobre todo de una hoja de ruta que destaca la importancia de involucrar a un sector de la fuerza pública en la construcción de la verdad que el país requiere para comenzar a sanar las heridas y caminar hacia la reconciliación, y que sirve a futuro como ejemplo para otras comisiones de la verdad del mundo. Es decir, la propia Comisión de la Verdad reconoce que fueron muy productivas las relaciones fuerzas militares, Comisión de la Verdad, y que Colombia, a diferencia del resto de América Latina, tuvo un intercambio productivo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Eduardo. Como ustedes pueden estar ya evaluando, tenemos una variedad de puntos de vista sobre lo que significan los procesos de memoria en nuestro país, pero no solamente en Colombia, en América Latina. Ustedes van a encontrar aquí muchos autores muy importantes que están hablando sobre las experiencias de toda América Latina. De manera que es un encuentro muy importante para nosotros en la medida en que estamos contribuyendo a reconocernos y reconocer otros que están muy cerca de nosotros luchando por la verdad. Voy a dar ahora la palabra al profesor Álvaro Villarraga, director técnico de la construcción de memoria histórica en el Centro Nacional de Memoria Histórica en el país. Un personaje muy importante, una persona muy importante en el tema de la memoria, una persona que está impulsando los procesos de construcción de memoria en este momento y que está sin duda contribuyendo a que la memoria tenga la ruta que cada una de las comunidades de este país que luchan por la paz encuentren en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el Centro de Memoria, en el Centro Nacional de Memoria, un camino para la comprensión de nuestra vida social, política y de memoria misma. Bienvenido, profesor. Profesora Nelia, muy amable por su presentación. Un saludo a quienes están presentes, un saludo muy grato a los compañeros panelistas que compartimos en ese congreso liderado por usted, profesora Nelia, y las ponencias allí presentadas han sido base para esta publicación y se han enriquecido y veo que se han internacionalizado. Una felicitación por ello, incluso porque este libro recoge conceptos, experiencias en el ámbito latinoamericano, caribeño e inclusive un poco global, algunos trabajos de Europa, especialmente de Italia, etcétera, en un diálogo de memorias bastante importante. Y usted en su forma de editora y de presentar el libro pone presente desde luego en nuestra región las crisis humanitarias que se han precipitado con dictaduras, con guerras civiles. Incluso hace referencia el año pasado a la cifra ya superior a 9.418.000 y pico de víctimas en Colombia. Me atrevo a agregar que lamentablemente somos la crisis humanitaria de mayor magnitud, de mayor extensión en línea de tiempo y mayor profundidad en todos los hechos violatorios, superando el Cono Sur, dictaduras de Centroamérica, etc. Pero asimismo lo digo no solo desde lo dramático de ese gran dolor y esa gran responsabilidad con las víctimas, su reparación y sus derechos, sino también en la línea de Eduardo. Yo rescato que Colombia ha tenido experiencias constructivas importantes, que no quiere decir un proceso fácil, sino un proceso muy complejo. Recientemente hablamos en Colombia, desde muchos círculos dedicados a estos temas, de las memorias muy en plural, las memorias colectivas, las memorias sociales, las memorias vivas, los ejercicios de memoria propiciados desde la sociedad de manera precursora, desde los años 70, 80, no necesariamente tituladas como memorias, sino como ejercicios diversos que hoy se pueden rescatar como contribuciones a las memorias. Las propias organizaciones de derechos humanos precursoras, las organizaciones de víctimas, muchas organizaciones ya diversas y mixtas con participación de Estado y comunidad internacional ya en las décadas del 90, abundan mucho. El hecho de estar supervisados por Naciones Unidas, saben ustedes, desde 1997, por la Oficina del Alto Comisionado con el informe anual,
el hecho de tener 4 informes generales y 3 informes especiales sobre Colombia, país que más por la Comisión Interamericana, y el hecho en verdad judicial en el ámbito internacional tener más de 20 sentencias contra Colombia por la Corte Interamericana, todos los informes en su momento de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ahora los informes EPU, ahora digamos todos los informes especiales que se han hecho sobre Colombia. Yo creo que hay un acervo grandísimo, y más en particular lo que son los ejercicios de memoria, creo que en las últimas 2 décadas largas se vienen haciendo. Me atrevo a afirmar, y así lo planteo en la ponencia hoy, capítulo, según la distribución del libro, nos lleva a reconocer primero desde la sociedad este tipo de ejercicios, desde los ejercicios de derechos humanos, los informes, los documentos de denuncia, etcétera, desde ejercicios con cooperación internacional y bastante posterior y en décadas más recientes también desde instituciones del Estado, ¿no? Algunos informes, algunos registros de la Defensoría abundan en esa línea, los trabajos de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación con el Grupo de Memoria Histórica, y luego por la Ley de Víctimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica, al cual retorné también como directivo en el área de construcción de memoria, y desde luego el extraordinario trabajo hecho por la Comisión de la Verdad, que dialoga y se complementa con la verdad, y como dice en el lenguaje judicial tradicional, la verdad total de los casos 11 que aboca la Jurisdicción Especial de Paz, y la propia verdad que emana desde el ejercicio humanitario y también práctico de rescate y búsqueda de la parte de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. En el texto, que no voy a hacer un resumen del texto, aclaro que trato de explorar un poco como en esa dinámica de la línea del tiempo, rescatando por ejemplo el papel tan emblemático del padre Germán, Monseñor Germán Guzmán Campo, con Orlando Falborda, con Eduardo Maña, en ese fresco de esos 2 tomos que dieron a conocer y permitieron revelar y son memoria y fueron un ejercicio constructivo. Un poco rescatar ese lugar precursor de organizaciones de víctimas y luego las acciones que lleva el Estado a referir, y detallo un poco algo de la experiencia del Centro Nacional de Memoria Histórica, que recuerden que a título con la Ley de Víctimas empieza en un contexto de conflicto abierto, de violencia generalizada en varias regiones, también ausencia en ese momento de dinámicas de proceso de paz que se habían agotado y estuvieron en la coyuntura del 91, en la nueva constitución, con los primeros procesos de paz de los 90. Y en ese contexto creo que hay una experiencia a rescatar realizada del Centro Nacional de Memoria Histórica. De potenciación de organizaciones sociales que lo hacen desde la base, de asesoría técnica en materia de archivos, de diálogos constructivos, etc. Y se hace con mucho respeto, con asesoría técnica y con la orientación de no imponer memorias. El deber de la memoria nos asiste en una acción proactiva, pero asimismo el respeto a la autonomía y a lo que las propias dinámicas de las comunidades van a abrir. En eso tenemos una dinámica que llamamos estrategia de iniciativas de memoria histórica, no habría tiempo de ampliarla, pero el año pasado, por ejemplo, acompañamos 70 procesos, de allí salen obras de arte, muchos ejercicios, muchos encuentros, muchos también muralismo, muchos podcasts, muchos relatos y algunos textos breves, historias locales, ejercicios bibliográficos, historias de organizaciones que han sido victimizadas, etcétera, etcétera. Con resultados similares recibimos órdenes judiciales de la Corte Interamericana, de la JEP, de cualquier tribunal y cualquier fallo judicial que nos obligan a ejercicios de memoria y que siempre se hacen de manera concertada. Y en la línea de informes realizamos ya trabajos que se apelan a las memorias, abren campo, diálogo y rescatan ejercicios de memoria, pero que constituyen también trabajos historiográficos o monográficos o exploraciones ya con metodologías de ciencias sociales
que buscan guardar el sentido, rescatan y enaltecen sobre todo las voces de las víctimas y las memorias de las víctimas, en contraste con las memorias de perpetradores, con las memorias de otros actores, y también interpretaciones a la luz de los aportes de las figuras de justicia transicional, etc. En torno a ello, por ejemplo, quiero referir, a propósito de lo que plantea Eduardo, hemos tenido, entre otros muchos sectores, experiencias positivas con fuerza pública, ¿no? Talleres de capacitación, cursos. El año pasado realizamos un ejercicio de capacitación que estuvo a mi cargo, el del área que yo llevo en construcción de memoria, un ejercicio de capacitación de todos los ejercicios de todos los equipos de memoria de las 3 fuerzas militares y de la fuerza policial. Capacitamos los 35 responsables de todas estas, a la vez que paralelamente se hacen ejercicios más amplios. Y hemos entrado por la línea pedagógica. De pronto cuento un par de anécdotas un poco simpáticas. Generalmente militares y policías muy prevenidas y diciendo que el centro habla muy a favor de las FARC. Entonces llevamos el informe sobre las FARC y analizamos casos de las FARC, niveles de victimización de las FARC, etc. O muy prevenidos con el Basta Ya, y generalmente uno pregunta ¿quiénes han leído el Basta Ya? Nadie, o de pronto 1 o 2 personas. Entonces llevamos también unos textos del Basta Ya, hablamos del Basta Ya. O muy prevenidos con calificaciones de la Comisión de la Verdad, y uno pregunta ¿quién ha leído tomos de la Comisión de la Verdad? Nadie, o 1 o 2 personas, de pronto ha revisado algún tomo. Entonces llevamos algunos textos, etc. Hemos ido en un sentido pedagógico de aproximación sobre bases conceptuales de derecho internacional, el propio desarrollo interno, etc. Y culmino ya en un minuto haciendo referencia a que de toda esta experiencia quedan unas discusiones, que es la parte final de la ponencia que trabajo, en donde, por ejemplo, en torno a las memorias plurales, ha sido una experiencia muy valiosa rescatar las memorias de los propios perpetradores. La experiencia de la 1424 con los acuerdos de verdad, que arroja una veintena de informes sobre el paramilitarismo, creo que es algo muy importante. La experiencia con la Comisión de la Verdad, de la Mesa de Excombatientes, en un año de diálogo, exguerrilleros, exparamilitares, luego también militares y miembros de la fuerza pública, es un ejercicio de diálogo importante. Desde luego hay distancias, desde luego hay memorias en confrontación, memorias radicales y cerradas, pero también creo, y la experiencia nuestra, hay un espacio mayoritario que logra ser escenario de memorias en diálogo y memorias en construcción. Cuando son memorias de excombatientes de procesos de paz, son mucho más proclives a revisar el pasado críticamente y a entrar en el entendimiento. Y me parece que no solamente en eso tributan excombatientes de las FARC, sino de todas las guerrillas que han suscrito acuerdos de paz. Muchas gracias. Hemos hecho hasta este momento una mirada general de lo que significó este trabajo, lo que significa para nosotros y para cada uno de ustedes sin duda. Y solo me resta contarles que este libro recoge en 14 capítulos las reflexiones que se hacen desde Argentina, Chile, Brasil, Colombia, entre otros países de América Latina, y la mirada que se hace desde Europa a la luz de un proyecto de investigación que nosotros realizamos con Italia, Países Bajos, Argentina y Colombia. De manera que hay una variedad infinita de puntos de vista, que hay muchos posicionamientos diversos que pueden generar un interesante diálogo para todos aquellos que tenemos preocupaciones por el futuro del país, por la construcción de una nueva sociedad, por la búsqueda de nuevas maneras de convivir. Quiero entonces a invitarlos a la lectura del libro, donde van a encontrar destacadísimos investigadores nacionales, como los tienen ustedes aquí, e internacionales de toda América Latina y de Europa. Ahora quisiera, por si acaso hay alguna intervención de alguno de ustedes, que pueda consultar o comentar las intervenciones que hemos hecho en el día de hoy. 2 minuticos por persona, siempre y cuando haya una pregunta o un comentario breve, por favor. Tienen la palabra.
si hay alguna persona que quiere intervenir. Tiene. Sí, señor. Gracias. Me gustaría conocer la reacción de los militares en cuanto a la exposición de los hechos, qué asimilación, qué efectos producen ellos y qué resultados podrían tener hacia el futuro. Bueno, yo creo que le corresponde al profesor Pizarro, León Gómez. Sí, quisiera responder su pregunta. Yo planteaba que uno de los riesgos de las comisiones de la verdad es que sea un campo de batalla y no un espacio de reconciliación. Y hoy en la mesa hemos tenido, creo que, dos posturas distintas. Tú, Carlos Miguel, has hablado de un relato compartido. Tú has hablado de memorias plurales. Fíjense ustedes que Rodríguez Zapatero en España creó una comisión de la verdad y nunca la pudo implementar por el miedo que las dos Españas de la Guerra Civil Española se volvieran a enfrentar. Fue imposible enfrentar el pasado con una comisión de la verdad en España por el riesgo de que sea un campo de batalla. Entonces, frente a su pregunta, ¿cómo reaccionan las fuerzas militares? No es fácil el trabajo con las fuerzas militares porque hay un espíritu de cuerpo, porque hay una imagen institucional que defender, porque hay riesgos de que la verdad conduzca a la justicia, a la JEP, riesgos de que uno de los militares que se ha señalado termine en la cárcel, etc. Entonces, la construcción de la verdad, cuando está ligada a la justicia, genera enormes dificultades para su materialización. No solamente para el ejército, para las FARC también. Para las FARC, la confesión de delitos puede estar ligado a condenas de carácter penal, si son crímenes de guerra y de lesa humanidad, etcétera, etcétera. Entonces, la construcción de la verdad no es fácil cuando está ligado a justicia. La verdad es que en las fuerzas militares hay muchas resistencias. En el caso de Colombia ha habido más colaboración, pero no es un proceso para nada fácil, por todo lo que implica. Sí. Más fácil les preguntas. Muy bien, profesor, muchísimas gracias. Ahora voy a pedir, si hay alguna otra persona que quiera intervenir, le pido el favor de que se acerque, porque es que no alcanzamos a escuchar la pregunta y es muy importante. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, buenas tardes. Agradecido por el espacio y pues por el trabajo que viene realizando. Mi aporte es también pues pronto hablar un poco de que no se ha mencionado tanto, digamos, el papel de los medios de comunicación en las colectividades, en las masas, el rol fundamental que ha desempeñado en esa arbitrariedad de pensamiento a la hora de la toma de decisiones para las comunidades como tal. Y pues cómo esto puede llegar a también hacer unos matices hacia la verdad total, a la verdad de quiénes, pues porque también en este sentido vienen a tener que ver las multinacionales y los procesos que ha habido también por intereses pues, económicos, comerciales y como digamos hay un estancamiento un poco ya en la rama judicial, en tanto digamos los macrocasos. Si hay un cuello de botella con los microcasos, pues los macrocasos a veces también se hacen un poco unos procesos más complejos, más largos y que dan tiempo a la dilatación y a que haya, digamos, a veces hasta vencimiento de términos en unas instancias que se corresponden entre estas verdades. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes quiere comentar algo sobre sí. Bueno, yo lo que estaba comentándole precisamente acerca de este tema, ¿no? Yo creo que son dos fuentes que me parece que hay que tener en cuenta para el estudio de la memoria de la violencia en Colombia, que es, en primer lugar, el caso de la literatura. La literatura tiene muchísimas obras que tienen bastantes testimonios, memorias de la violencia. Por ejemplo, en este momento recuerdo el caso de los ejércitos de Rosero. Aunque él tiene una postura que no comparto cómo ve el asunto él, porque ve que todos los que hay allí son ejércitos de la misma manera,
pero tienen intereses diferentes. Entonces, eso puede ser una fuente importante para la memoria. Pero los medios me parece que es realmente una fuente de suma importancia para tener en cuenta, sobre todo por lo que uno ve, cómo ha sido el tratamiento de la noticia, de estos factores de la violencia. Yo tengo unos 2 trabajitos respecto a eso, de cómo tratan los hechos violentos según los actores de los hechos violentos. Uno puede tratar, y eso en el pasado. Ahora pues la cosa es peor, pero en el pasado había unos sectores de estos grupos armados que no eran visibilizados como actores de la violencia en el país. Y eso falta que se hagan estudios serios de eso. Algo muy sencillo quiero complementar. Primero, desde el Centro Nacional de Memoria Histórica hemos trabajado no propiamente con lo de medios, sino con el sector de periodistas y trabajadores de los medios que han sido victimizados, y en eso hace unos años hicimos un rescate y hay un informe publicado por un equipo todo de periodistas que estuvo trabajando. Pero en este tema la autoridad es la profesora Neila y su equipo. En realidad, el observatorio que tienen, el instituto con relación a las comunicaciones y a la cultura en la Facultad de Ciencias Humanas, ha venido aproximándose a eso y han venido construyendo una serie de matrices muy técnicas de seguimiento y una serie de planteamientos, y hemos tenido un diálogo constructivo del año pasado. Por fortuna nos buscaron y logramos conversar, y este año hemos reforzado lazos en ese tema de memoria, conflicto y cómo los medios han tenido un lugar central. Y hay un trabajo que viene investigando, por eso digo, la palabra la tiene la profesora Neila, viene liderando una investigación sobre el impacto de los medios en la memoria histórica, en la conciencia social, y estamos haciendo un ejercicio compartido en el seguimiento y en la elaboración de este trabajo con proyección a algunas regiones para un periodo de décadas recientes. Muchas gracias, profesor Villarraga. Bueno, entonces hemos hecho ya una breve mirada. No sé si hay alguien que tenga como una urgencia así importante para hacer alguna intervención más. No, ya estamos sobre el tiempo, son las 2 de la tarde. En mi reloj, sí, correcto. Bueno, si hay alguien que quiera conversar con alguno de nuestros invitados, saben que siempre tienen ustedes en la Universidad Nacional, en este equipo, en el Centro Nacional de Memoria, gente que está comprometida con la construcción de paz y gente que quiere conversar con cada uno de ustedes, con cada comunidad, con cada persona que quiere construir una expresión de memoria en este país. Mil gracias por su presencia. De verdad, estoy conmovida hoy porque aquí hay amigos que no vi hace muchos años, a quienes quiero rescatar y abrazar de nuevo. Y bueno, es un momento para mí muy emotivo, me llena de mucho orgullo, y creo que la universidad nos abre un espacio maravilloso para estos encuentros. Muchas gracias a la Universidad Nacional, a nuestros grandes investigadores, a nuestra gente y a todos y a cada uno de ustedes por su presencia.